Saludos, apreciados participantes. Bienvenidos a este segundo encuentro síncrono donde abordaremos el control interno. El control interno, pero visto desde la auditoría. Es muy importante participar en este tipo de actividades porque ella nos va a permitir interactuar con el docente, con el facilitador, con el tutor. Y a su vez nos va a permitir también mostrar nuestra postura. Nosotros como auditores tenemos que tener un criterio muy sólido acerca de lo que es el control interno. Y es por ello que les invito a hacer este recorrido breve pero muy importante donde vamos a abordar este tipo de actividad. Permítanme apagar la cámara porque es un poco dificultoso la velocidad de internet. Cuando mm, pensamos que todo está bajo control, es muy probable que no sea completamente cierto. Y sucede que el control minimiza los riesgos a los cuales pueda estar sometido un, un activo o una partida contable, pero esto nos invita a pensar a que el control interno es un sistema de políticas, procedimientos y medidas que una organización, que una empresa o institución implementa para garantizar el logro de sus objetivos. Él actúa como una red de seguridad que protege los activos de la empresa, asegura la fiabilidad de la información financiera y promueve la eficiencia operativa y el cumplimiento de las leyes y regulaciones. Entonces, podemos decir que en esencia, el control interno es la columna vertebral eh, de cualquier organización, ya que proporciona la confianza necesaria para la toma de decisiones bien informadas y mitigar el riesgo, como les dije. Lo mitiga, no lo desaparece. Entonces, un sistema de control interno sólido no solo protege a la empresa de fraudes y errores, sino que también mejora su reputación y atrae inversiones y socios. En un mundo empresarial cada vez más complejo y competitivo, el control interno se ha convertido en una herramienta indispensable para asegurar la sostenibilidad y el éxito a largo plazo de cualquier empresa, de cualquier organización. Lógicamente, esto coadyuva a que el auditor emita una opinión bien soportada. Acá surgen en este momento un interrogante. ¿Qué relación existe entre el control y el trabajo del auditor? Y precisamente esa respuesta es la que vamos a encontrar en el desarrollo de estos contenidos. Entonces, hoy tenemos en esta segunda actividad síncrona el control interno de las cuentas por cobrar y efectivo y el control interno contable, el control interno en la auditoría y las conclusiones. Cuando nosotros damos la definición, cuando dimos la definición, entonces, de lo que es el control interno, eh, cuando iniciamos este proceso por estos contenidos teóricos que son fascinantes, realmente son fascinantes, brindando una definición de lo que es el control interno. Entonces,
en este sentido, un control interno integrado en una entidad diseñado por el Consejo de Administración. Recuerden que el control interno nace en el nivel estratégico de la organización, en la dirección y en el personal para proporcionar una seguridad razonable en cuanto al logro de los objetivos en las siguientes categorías, lo que es la eficiencia y la eficacia de las operaciones, la fiabilidad de la información financiera y el cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicadas. Aquí, fíjense en esta definición, hay algo muy interesante, que él habla del consejo de administración, la dirección y el personal. Eso significa que todos somos corresponsables de la vigilancia, de la observancia del control interno. Entonces, en este direccionamiento se encuentra el objetivo del control interno. Y entre los principales objetivos del control están lograr la optimización de la eficiencia y la eficacia. Fíjense que lo nombramos en la definición de las operaciones. Esto asegura que las operaciones se realicen de manera económica y eficiente. Igualmente, está garantizar lo que es la fiabilidad de la información financiera, garantizar hasta lograr que sea confiable y se prepare de acuerdo con los principios de contabilidad y las normas de información financiera. Entonces, por último, busca el cumplimiento de las leyes y regulaciones, asegurándose el cumplimiento de estas y las regulaciones aplicables. Así nos encontramos los siguientes componentes. Entonces tendríamos el ambiente de control, considerado como el conjunto de actitudes y acciones que los directivos tienen hacia el control interno, incluyendo la integridad, los valores éticos, la competencia y el estilo de gestión. Asimismo, en la evaluación de riesgo, que es un proceso de identificar y analizar los riesgos que pueden impedir el logro de los objetivos. Entonces, fíjese, tenemos allí ya hablado el ambiente de control y la evaluación del riesgo. Entonces, y el otro componente son las actividades de control, que no son otras que las políticas y los procedimientos que se han diseñado para mitigar, es decir, para minimizar los riesgos a los cuales están sometidos. Y esos riesgos, lógicamente, para mitigarlos debemos identificarlos. También está la información en las comunicaciones y es concebido como el flujo de información dentro de la entidad y hacia el exterior que permite a los empleados tomar decisiones y cumplir con sus responsabilidades. Y por último, y como siempre decimos, no menos importante, está el monitoreo, entendido como el proceso de evaluación de la calidad, del desempeño del sistema del control interno y la comunicación eh, de deficiencias. Entonces, podemos traer a colación algunos ejemplos que permitan facilitar su identificación y entre ellos se encuentra cuando hablamos en el ambiente de control, entonces podemos decir que debe existir un código de ética claro y bien comunicado, programas de capacitación en ética, un sistema de denuncias anónimas. Entonces, eso crea un ambiente respirable que asegura y que da confianza en el control interno. Por otra parte, cuando hablamos de la evaluación de riesgo, ahí podemos referirnos a identificar los riesgos asociados a los, por ejemplo, a los nuevos sistemas de información, a evaluar el impacto de un desastre natural en las operaciones. Nosotros decimos, bueno, y que tiene que ver el impacto natural. Por ejemplo, el crecimiento de los ríos, los desplazamientos de masas de tierra que puedan afectar la planta física, una nevada atroz como la que se acaba de ver en estos momentos en Rusia. Es decir, que
que sí, la naturaleza afecta eh, eh, la evaluación de riesgo, entre otras, ¿ok? También tenemos las actividades de control, que es la separación de funciones. ¿Ok? Y eso es muy importante porque casi siempre, por razones de economía, el patrón no, perdón, el empresario, el gerente, trata de asignarle funciones a una sola persona y en ello, por ejemplo, autoriza pago y procesa los asientos, realiza también las conciliaciones mensuales y habla de la revisión de los informes financieros. Entonces no debe ser, ¿verdad? Porque debemos precisamente separar esas funciones porque en ella, en un momento determinado, puede transformarse en un riesgo, ¿ok? En un riesgo para cualquier partida. Por otra parte, tenemos, cuando hablamos de la información y la comunicación, los manuales de procedimientos, reuniones, equipo. Ahí también vamos a tener los informes financieros periódicos. Y cuando nos referimos a la definición del monitoreo, entonces para eso están las auditorías internas y las revisiones del control interno. Recuerden que el auditor interno evalúa continuamente el control interno y el auditor, en función a sus pruebas, puede también, debe también evaluar, porque en la misma medida que el control interno sea fuerte, esté bien implementado y observado, entonces eso da garantía al cumplimiento, le da garantía de la protección de los, de las partidas que interviene en un momento determinado. Entonces, aquí me gustaría que nos hagamos este interrogante. ¿Por qué es importante el control interno? Entonces, ahí tenemos unos tips que es muy importante siempre observarlos, porque hablamos de proteger a los activos. Buscamos la mejora de la eficiencia operativa. Entonces, fíjense que buscamos el cumplimiento de las normas legales y regulatorias, aumenta la confiabilidad de la información financiera y la reducción de riesgos y fraudes y errores. Entonces, fíjense cómo podemos nosotros evaluar eso en un momento determinado. Entonces, la eficiencia operativa a través de la auditoría de gestión, el cumplimiento de las normas legales y regulatorias con las auditorías de cumplimiento y entonces, y la otra con la auditoría financiera. Es decir, que nosotros podemos practicar distintos tipos de auditoría, como ya lo hemos visto en clases pasadas, para nosotros realmente evaluar. Entonces, eh, cuando nosotros nos referimos a esto, queremos dar la importancia entonces de que el control interno es vital. Y es vital para que las empresas, eh, y no es que para que las empresas, sino es vital para que éstas garanticen la eficiencia operativa, la fiabilidad de la información financiera y el cumplimiento normativo. ¿Por qué, mis estimados colegas? Porque actúa como un escudo protector contra fraude, contra errores, contra riesgo, fortaleciendo la confianza y las inversiones de los interesados. Además, esto va a facilitar el proceso decisorio, contribuyendo a la sostenibilidad a largo plazo de la organización. Entonces, de esto ser así, nosotros nos encontramos eh, con la necesidad de implementación de un control interno, ¿ok? Entonces, cuando nosotros nos encontramos con esto, la implementación de un sistema de control interno es fundamental para garantizar la eficiencia y la eficacia de sus operaciones. Entonces, eso es lo más importante. Pero el control interno de los procesos administrativos
Entonces, cuando están concebidos de manera de mitigación, de manera de protección, entonces el control interno de las cuentas por cobrar, que es lo que nos ocupa en Auditoría uno, es un control dirigido que busca, ¿cómo les digo? Que busca optimizar la gestión de los créditos otorgados a nuestros clientes, pero a su vez minimizando el riesgo de incobrabilidad y asegurarnos que la empresa reciba sus pagos a tiempo. Entonces, un control eficiente puede llevar a pérdidas significativas cuando hablamos de deficiente. Entonces, fíjense, pueden llevar a pérdidas significativas, a problemas de liquidez y a una imagen financiera distorsionada. Entonces, fíjense cómo procedimientos de control que aparentemente lo consideramos triviales pueden ser determinantes en un momento determinado. Entonces, los componentes y las mejores prácticas que podríamos tener en un momento determinado, como ya lo vimos anteriormente, sería la segregación de funciones, porque ese es el norte, esa es la piedra angular de un buen control interno. Entonces, las responsabilidades clave deben estar divididas entre diferentes personas, entre diferentes profesionales, y esto va a evitar conflictos de interés inclusive controlando hasta el grado de afinidad y consanguinidad, perdón, entre las personas que intervienen en los procesos y reducir de esta manera el riesgo de fraude y error eh, que pueda encontrarse en un momento determinado. Entonces, pero idealmente podemos ver que una persona autoriza el crédito a un cliente, idealmente. Entonces vemos que otra persona realiza las ventas o el despacho de bienes y servicios, pero una tercera persona se encarga de la facturación y el registro de la cuenta por cobrar. Fíjense cómo vamos viendo la segregación de funciones que es vital para ver esa fortaleza y para proteger las cuentas por cobrar, que al fin y al cabo eso se va a convertir en efectivo a muy corto plazo. Entonces, una persona que cobra los pagos de los clientes, pero a su vez también los deposita en el banco. Podemos ver también otro asistente independiente o un departamento que se encarga de la conciliación de las cuentas por cobrar, pero también se encarga de los depósitos bancarios. Y también podemos encontrarnos una persona que gestiona las quejas de los clientes o autoriza las devoluciones de mercancía. Debe ser distinta a la que registran los pagos y las gestiones de las cuentas por cobrar. Porque, porque hay mucho riesgo cuando una persona o pocas personas ejecutan estas acciones. Tenemos que tener entonces también mucho cuidado con lo que son las políticas de crédito eh, claras y conscientes, ¿verdad? Y consistentes, perdón. Entonces, establecer los criterios definidos para la aprobación de los créditos es vital, ¿ok? Eso es vital. Tenemos que observar acá el historial crediticio, la capacidad de pago, las referencias, definir intereses de crédito para cada cliente y revisar estos límites, ¿ok? Cuando lo hacemos de manera periódica. Por otra parte, comunicar claramente los términos y condiciones de pago de los clientes, es decir, me estoy refiriendo a los días de crédito, a los descuentos por pronto pago, a las penalidades por mora. Fíjense cómo procedimientos que pueden ser implementados pueden mejorar la eficiencia y la eficacia operativa de la cuenta por cobrar, pero también si dejamos de observar eso en un momento determinado, los riesgos aumentan. Entonces, eso nos permite asegurarnos de que las políticas se apliquen de manera uniforme a todos los clientes, es decir, que haya uniformidad y la facturación oportuna y precisa, que también debemos entender que las facturas deben emitirse tan pronto como se despachan los bienes. No podemos postergar, ¿ok? Si procrastinamos
En este proceso sencillamente estamos aumentando el riesgo y después podemos inclusive caer en el olvido de una operación en un momento determinado y queda sin registrarse y lógicamente se minimiza la posibilidad de cobro. Entonces debemos asegurarnos de que las facturas contengan toda la información necesaria, según los requerimientos de los organismos que intervienen y exigen precisamente datos para la facturación y que sea matemáticamente correcta, utilizando un sistema de facturación prenumerado para mantener un control secuencial, como lo exige el impuesto sobre la renta. Por otra parte, tenemos el seguimiento y gestión de las cobranzas. Es muy importante porque implementa procesos de seguimiento de los deudores, recordando los pagos antes y después de la fecha de vencimiento, así como recibimos nosotros los mensajes de, por ejemplo, de Movistar. Recuerden cancelar su cuenta, ¿ok? Muy cortés. Establecer procedimientos claros para la gestión de las cuentas vencidas, incluyendo llamadas telefónicas, carta, correo electrónico, inclusive en un momento determinado si son muchos los volúmenes, hasta cobrar hasta eh, contratar una agencia de cobranza o las acciones legales que podamos haber. También tenemos los registros oportunos y precisos de las cobranzas, registrándose mediante los pagos de los clientes. Tenemos las consideraciones periódicas. Ah, bueno, que se me olvida, cuando hablamos de los registros oportunos y precisos de las cobranzas, tenemos que asegurarnos de los depósitos bancarios que coincidan con los cobros registrados. Es decir, eso es lo que, si se quiere, llamamos una doble seguridad. Entonces tenemos las conciliaciones periódicas, debemos realizar esas conciliaciones regulares, la evaluación de las carteras de clientes es muy importante, establecer políticas para la evaluación de las cuentas incobrables y la creación de la provisión para cuentas dudosas. Eso tenemos que verlo nosotros como analistas, como auditores en un momento determinado y revisar periódicamente la antigüedad de saldo para identificar las cuentas de alto riesgo de incurabilidad y tomar las acciones correctivas. También tenemos los controles tecnológicos utilizando sistemas contables como el ERP, implementar controles de acceso a los sistemas para asegurar solo al personal autorizado pueda modificar los registros de la cuenta por cobrar y no podemos dejar de lado, esto sí es muy importante, los riesgos de una falta de control en las cuentas por cobrar. Entonces, tenemos el robo, el fraude, que es el robo de efectivo o parte de empleados que interceptan pagos, la manipulación de saldo de cliente o registros de pago. Entonces, aumenta la incobrabilidad, el flujo de efectivos se está volviendo ineficiente o deficiente, la información financiera es engañosa. Entonces, eso también en un momento determinado puede llevarnos a la pérdida de clientes, una gestión de cobranza agresiva e inconsistente puede deteriorar las relaciones con los clientes más valiosos. Entonces, también nosotros vamos a tener el control interno del efectivo, que es el activo más líquido y por lo tanto el más vulnerable a los fraudes, ¿verdad? Entonces, un control interno bien diseñado para el efectivo es fundamental para proteger ese recurso vital. Y ahí podemos ver los componentes y las mejores prácticas en esta área. Entonces, ahí volvemos a caer en lo mismo, que es la segregación de funciones. Fíjense que es repetitivo. Al igual que en las cuentas por cobrar, la separación de deberes es crítico. La persona que maneja el efectivo, que es el cajero, no puede ser la misma que registra las transacciones en los libros contables. Insólito que eso lo vemos todavía, aún, perdón, se ven en las prácticas diarias en muchas organizaciones. Ese exceso de confianza y sobre todo cuando son familia o cuando los grados de amistad son
muy sólidos, ¿ok? Entonces, quien autoriza los pagos no debe ser quien imita el cheque o quien imita la transacción, bien sea transferencias electrónicas, pagos móviles, es decir, todo lo que hoy en día estamos viendo. Entonces, las personas que concilian los estados de cuentas bancarios deben ser independientes a las funciones de manejo y registro del efectivo. Lógicamente, el que diga la conciliación está bien y no revisa, entonces estamos cayendo precisamente en ese descuido que es el que va, o ese descuido no, o esa predisposición, esa premeditación que nos va a llegar a un momento determinado a procesos erróneos impreñados de ilegalidad. Entonces tenemos depósitos íntegros y oportunos, es decir, que todos los ingresos de efectivo deben depositarse en el banco de forma íntegra lo antes posible, preferiblemente diariamente para minimizar el riesgo en un momento determinado. Y eso usted dice, pero es que hoy todo lo hacemos electrónico, no, aún se mueve mucho dinero en efectivo sobre todo en supermercados y tiendas de mostrador. Entonces, debemos hacer arqueos de cajas periódicos. Eso de realizar esos arqueos tiene que ser sorpresa y a diario. ¿Ok? No es que como ya lo hicimos, lo hacemos dentro de 15 días. No, no esperen tanto tiempo porque hay mucho que esconder, mucho que ocultar. Entonces, para verificar que el efectivo en caja coincida con los registros contables. Y ahí hay una partida muy interesante y sobre todo cuando tenemos eh, transporte, servicios de entrega y todo eso, que es el manejo de la caja chica. Entonces debemos establecer un fondo de caja chica para esos gastos menores. Tenemos que establecer un rango, ¿ok? Eh, Designar una única persona responsable de la custodia y el manejo de ella, exigir comprobantes y recibos para cada desembolso. Fíjense, nosotros podemos en un momento determinado decir que ya eso casi no lo vemos, porque por lo general trabajamos con electrónico, pero nosotros lo vemos acá en Venezuela, porque tenemos el problema del efectivo, pero la frontera, en otras latitudes, en otros países, el manejo del efectivo es una, una práctica diaria que parece mentira, no se agota. Exigir comprobantes y recibo de cada reembolso y realizar reposiciones periódicas con debida documentación. Entonces tenemos los controles de salida de efectivo, que nosotros tenemos que ver que todos los pagos deben realizarse de manera prenumerada, transacciones o esas transacciones bancarias bien controladas cuando sean electrónicas, verificar si es electrónico, no perder tiempo. Bueno, como usted me dijo que lo depositó, luego lo chequeó, no debe chequearse el código inmediatamente, ¿ok? Y si nos están remitiendo comprobantes de depósito, el mismo tiene que decir exitoso. Entonces, es recomendable utilizar eh, en aquellos países donde todavía existe el cheque, que esto no sea negociable para mayor seguridad y las conciliaciones bancarias deben realizarse mensualmente por una persona completamente independiente a las funciones que hemos definido. Eso va a permitir una seguridad física para proteger el efectivo con medidas de seguridad. Ahí tendremos que tener la caja fuerte y los sistemas de vigilancia. Ustedes me podrían preguntar que por qué caja fuerte. Bueno, porque ahí debemos tener nada más no efectivo. Ahí tenemos otros valores que son muy importantes, como acciones, bonos, y entonces eso debemos custodiarlo muy bien. Entonces, la documentación de las transacciones debemos asegurarnos de que cada movimiento de efectivo, tanto ingreso como ingreso, estén debidamente documentados, estén respaldados por recibo, por factura, por comprobante. También tenemos los riesgos de una falta de control de efectivo, entonces
Allí, lógicamente, nos podemos encontrar con los robos, con la malversación, con los errores de registro, con fraude, con falta de liquidez. Entonces, fíjense cuán importante es que nosotros vayamos observando poco a poco esos, esos procedimientos. Y tenemos el control interno de los procesos contables visto como un conjunto de normas, ¿no? Entonces, así llegamos a este control interno de procesos tan importantes y por ello se consideran como un conjunto de normas, de procedimientos, de medidas que aseguran la integridad, la fiabilidad, la exactitud de la información financiera de una organización. Entonces, ¿qué persigue este sistema? Busca entonces prevenir errores, fraudes y desviaciones de las operaciones contables. Eso nos va a permitir y eso nos va a garantizar que los registros reflejen la situación fiel y exacta de esos aspectos financieros que nosotros queremos proteger. A través del control interno se busca entonces proteger los activos, cumplir con las leyes, con las regulaciones y aplicables y las mejores eficiencias de los procesos contables. Entonces, tenemos un ejemplo sobre el proceso de facturación y cobranza de control interno. Entonces, podríamos ver lo que cuando se genera una factura, se detalla el producto, los servicios vendidos, los precios unitarios, los impuestos aplicables y el total a pagar. Recuerden la providencia para la factura, ¿ok? La factura se envía al cliente y se registra en el sistema contable. Se establece el plazo de pago y se realiza un seguimiento constante de las cuentas por cobrar, como lo vimos en la parte teórica. Y entonces el control interno, que es, vamos a separar las funciones, las autorizaciones, las conciliaciones y los archivos. Y entonces así podemos tener otros ejemplos que realmente nos permitan en un momento determinado fortalecer los sistemas de control interno. Y entonces aquí ya hemos llegado al control interno y a la evaluación de la auditoría, que es una relación muy indispensable. Entonces, la relación entre el control interno de una organización y la necesidad de evaluación por parte del auditor es absolutamente fundamental, y simbólica. No se puede entender una sin la otra. Así que te puedo decir la razón. Entonces, el control interno es el conjunto de planos, métodos, procedimientos y medidas. Fíjense que así cambiemos en un momento determinado los términos, cómo definimos, todos están direccionando a lo mismo, que es adoptar esas medidas, esos métodos, esos planos por una entidad para salvar sus activos y asegurar la exactitud y confiabilidad de los registros contables. Eso visto desde el punto de vista de la auditoría, ¿ok? Entonces, promover la eficiencia operativa y fomentar la adherencia a las políticas gerenciales establecidas. En esencia, es la primera línea de defensa de las empresas contra errores, contra fraude, contra la ineficiencia. Entonces, el auditor, ya sea interno o externo, tiene la responsabilidad de emitir una opinión sobre la razonabilidad de los estados financieros, la efectividad de las operaciones, el cumplimiento de las normativas según el alcance de la auditoría. Ahora, para poder hacer esto de manera efectiva y eficiente, el auditor, ¿qué requiere o qué necesita? Comprender y evaluar el sistema de control interno. Entonces, ¿por qué es tan importante esta evaluación? Porque determina el alcance y el enfoque de la auditoría, porque identifica los riesgos significativos, porque soporta la opinión del auditor y agregación de valor a la entidad auditada. Entonces, eso podemos decir que lo descrito permite afirmar que el control interno es el cimiento sobre el cual se construye la confianza de la información financiera y la operación de la entidad. Y su evaluación por parte del auditor no es una tarea aislada, sino un paso crítico que le permite
a esta persona, es decir, a este profesional, al auditor, planificar su trabajo de manera efectiva, enfocada sobre sus recursos en las áreas de mayor riesgo y en última instancia emitir una opinión informada y confiable. Así llegamos a las conclusiones. Entonces, el control interno es un proceso administrativo y contable, es el pilar fundamental para el buen funcionamiento de cualquier organización. Ahí podemos ver esa definición en la lámina que garantiza la integridad, la fiabilidad y la exactitud de la información financiera. Al prevenir errores, fraudes y desviaciones, el control interno eh, el control interno se constituye como un proceso estático, sino que debe ser continuamente evaluado y adaptado a los cambios del entorno empresarial. Entonces, así llegamos al final de este encuentro síncrono. Muchas gracias por haber eh, por haber compartido este tiempo con nosotros. Es muy importante que veamos, es muy importante que observemos más que ver los procesos, cómo nosotros hemos diseñado los procedimientos para evaluar el control interno, porque dependiendo de su robustez, nosotros en un momento determinado vamos a emitir una opinión. Entonces, es de vital importancia que el auditor evalúe los mecanismos de control interno porque esto va a ser garantía de un soporte para su opinión en un momento determinado. Les invito para la próxima presentación, por eso les hago un llamado, es necesario participar, es necesario compartir información porque está en la interacción la clave de la construcción colectiva. Muchas gracias, hasta pronto.